Agradecidos a ti por este tiempo, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, porque en ti hallamos solaz, Señor. Y en esta mañana hemos sido bendecidos y seguimos siendo bendecidos. Y al compartir, Señor, tu palabra escrita, queremos pedirte que tu gracia de los cielos sea sobre nuestras vidas para poder entender e interpretar lo que tú quieres hablarnos también, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Quiero que vea algo. Nuestra hermana va a comenzar poniendo una imagen. La teoría de la evolución humana. ¿Cuántos han escuchado que el hombre desciende del mono? Amén. ¿Sí? El hombre, la mujer no. Fíjese usted, dice por ahí, pero ¿sabe una cosa? Fue una idea que se le cruzó a Darwin y hay unos cuantos que estuvieron ahí investigando y todo lo demás. Pero ¿sabe una cosa? La gente siempre dice lo que Darwin sostuvo de toda su vida, pero no dice lo que dijo al final de su vida. Al final de su vida, estando ya en el lecho de muerte, Darwin dijo: reconozco que todo lo que he hablado, todo lo que he enseñado, nada de eso es verdad. Pero ¿sabe una cosa? Nuestras palabras lamentablemente tienen mucho efecto a veces. Y lo que él había enseñado por años y años, se ha seguido enseñando hoy día, ¿no? Pero yo hoy no te quiero hablar de la teoría de la evolución humana. Porque fíjese, mire lo que muestra la evolución humana. Empezamos hasta llegar a ser fornidos y guapetones. Pero eso nosotros sabemos que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios nos formó, como dice, a su imagen y semejanza. Pero quiero que se fijen algo. Seguimos. Quiero hablarte hoy de la verdadera evolución. Y así, está ahí, gracias. Fíjense ustedes, queridos, que en Proverbios, yo quiero que me acompañe a leer capítulo 4. Proverbio capítulo 4, capítulo 4, 18. Dice así la palabra del Señor: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y dice otra versión, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Fíjense ustedes que la Biblia declara que el caminar de los justificados por medio de la sangre del Señor Jesucristo es un proceso continuo de crecimiento. Cuando tú a la mañana te levantas y miras lo que es el amanecer, está todo oscuro y de pronto empieza a clarear. Si es en mi casa, empiezan las gaviotas a las 6:30 de la mañana, cuando empieza a clarear. Si hay algo que estoy apurada que venga el invierno, es por las gaviotas, justamente, para que canten más tarde. Pero fíjese usted que empieza a clarear, hasta que llega al punto máximo de luz y de resplandor del día. Y la palabra de Dios compara a los que una vez hemos aceptado a Cristo y entendemos en la justificación de nuestros pecados o de nuestras vidas a través de la sangre de Jesucristo. Entendemos que dice la palabra de Dios que es un crecimiento paulatino pero continuo. Habla de un crecimiento espiritual, haciendo la comparación como la luz de la aurora. Y habla de que es hasta alcanzar la perfección que el Señor ha marcado para sus hijos. La perfección humana no existe, porque todos somos imperfectos. Pero sí dice la palabra que vamos caminando cada día hasta alcanzar la perfección. O sea que cada día preparándonos. Nos habla la palabra de Dios que Abraham llegó a ser amigo de Dios. ¿Usted lo recuerda ese pasaje? Amén. O esos pasajes, porque nos hablan en varias partes. Pero Abraham no se inició simplemente como amigo de Dios. Perdón. Abraham comenzó como oyente. En un momento determinado, Dios le llama a Abraham y le dice: Abraham, deja tu familia, deja tu parentela y sígueme. Y Abraham comienza a caminar con Dios. Él oye la voz de Dios. Después de oír la voz de Dios, comienza a labrar un proceso hasta que llega el momento donde de pronto Dios le llama amigo de él. Es un proceso.
Miren, queridos, cuando de pronto Abraham comienza a caminar, que oye la voz de Dios, que Dios le llama, él comienza a andar y comienza a vivir ciertas vicisitudes, ciertas experiencias que lo van formando y van formando su vida. De oyente, de oír en un momento, pasó a ser creyente. Y dice que cuando Dios le habla y le dice: Abraham, todas las estrellas que tú ves ahí, así será la multitud de tu descendencia y todo lo demás, él pasa a ser creyente en la palabra de Dios. De pronto sigue avanzando y ya se convierte en alguien que pasa a ser un discípulo del Señor. Alguien que ya no lo estaba oyendo de lejos, ni estaba viendo como de lejos, sino pasa a tener otras vivencias más personales. Hasta que llega el momento que Dios le habla y le dice que era su siervo. Y ahí Dios lo identifica como su siervo, su servidor. Y de pronto llega un momento cuando Dios le dice que era su amigo, hablando de una intimidad, de una cercanía. Queridos, todos los nacidos de nuevo no nos podemos quedar estaqueados o estáticos en nuestra vida. Somos llamados a avanzar y a crecer en el camino del Señor. Amén. Mira, no es voluntad de Dios ni modelo bíblico, te digo más, que el cristiano deje de avanzar en su crecimiento. No es ni voluntad ni modelo bíblico que el cristiano se quede en las etapas previas a lo que Dios tiene para él. Yo no te digo que todos llegarán a ser predicadores, no. Yo no te digo que todos llegarán a ser, quién sabe qué, tener un ministerio o algo, no. Pero estoy hablando de un crecimiento interno, de un desarrollo en tu vida. Que de apenas oír a Dios o conocerlo a Dios por ahí, por encimita, pases a tener una relación con Dios cercana. A eso me estoy refiriendo. Miren, queridos, cuando la palabra de Dios nos dice y nos enseña en Romanos 10, 14 y 17, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El primer estado de la persona cuando llega al camino del Señor es un estado que comienza una restauración en su vida. Comienza a restaurarse la comunión que el ser humano no tiene estando lejos de Dios. Porque sabe que la gente dice: ay, sí, yo soy hijo de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando no hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, nosotros somos creación de Dios. Cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios. Dice la palabra que a todos los que le recibieron les dio derecho a ser llamados hijos de Dios. Cuando nosotros estamos ahí en ese primer tiempo, cuando empezamos con el Señor, que nos enamoramos del Señor, comienza en nosotros una restauración de nuestra vieja vida, de nuestra vieja forma de vivir. Algunos vienen con matrimonio estropeado y Dios les restaura. Algunos vienen tal vez enfermos y Dios les sana. Algunos vienen amargados y Dios les restaura, Dios les sana. Dios hace cosas nuevas. Cuando empezamos a vivir ese tiempo, queridos, nosotros empezamos a oír la palabra. Y la palabra no queda como algo simplemente que por aquí entra y por aquí sale, sino la palabra queda como algo que es una realidad en el corazón. Y empieza a desarrollarse, empieza a crecer. Gracias, hermano. Empieza a desarrollarse, empieza a crecer, empieza a avanzar en el corazón del ser humano hasta que no solamente es oidor, sino empieza a aplicar la palabra para ser un hacedor. Cuando nosotros empezamos y en el camino del Señor empezamos a oír, y la palabra dice, la fe dice que viene por el oír. Si no oímos la palabra, no habrá salvación. Si no oímos la palabra, no habrá perdón de pecado. Si no oímos la palabra, no habrá cambios en nuestras vidas. Mire, no todo queda en oír. Hay más pasos por el que tenemos que dar. La parábola del sembrador, ¿se acuerdan lo que dice la parábola? Que dice que de pronto somos como tierra, que tenemos que oír y poner en práctica, se lo estoy parafraseando, la palabra de Dios para que pueda nacer en nosotros la semilla y pueda crecer y profundizarse en nosotros la vida cristiana. Queridos, es importante saber que no solo el cristiano debe experimentar el nuevo nacimiento, sino que de ahí tiene que pasar a etapas sucesivas. Algunos se quedan con el nuevo nacimiento y algunos dicen: ¡ay, qué lindo! La primera experiencia, ahí me quedo, sí, el Señor me perdonó y nada más.
y ahí se quedan. Pero es necesario que avancemos y que conozcamos más al Señor. En 1 Tesalonicenses 2:13, pero dice la palabra del Señor: cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Habla de los creyentes que oyen la palabra, pero no queda solo en el oír de la palabra, sino que ya va en una profundidad mayor. Y aquel que en un momento la oyó, hoy pasa a ser creyente. Y pasa a creer a Dios y a creerle a Dios. Y empieza, la palabra nos está enseñando de que de pronto una vez oíste la palabra y esa palabra se ha hecho real en vosotros, entonces hoy no habéis quedado simplemente como niños, sino que vais creciendo y vais avanzando. No sé si me explico de esta mañana. Queridos, una persona es creyente cuando avanza. Una persona es creyente cuando deja solo de ser oyente para convertirse en alguien que empieza a practicar y alguien que empieza a andar caminando. Una persona es creyente cuando cree que el sacrificio de Cristo Jesús es una realidad en su vida y lo aplica diariamente en el perdón de pecados, en la limpieza, en el estar ahí en integridad. Una persona es creyente cuando entiende y cree la palabra y cuando experimenta a diario el nuevo nacimiento. Porque no es solamente una vez pedir perdón al Señor y ya está y listo. Si tú no tienes un caminar, cuando la palmes tú o la palme yo, ¿sabes que nosotros no tenemos asegurado toda la eternidad? Hay un caminar, hay un estar ahí controlando y también nuestras vidas y vigilando nuestra santidad y nuestro andar. No creemos que si una vez somos salvos, siempre lo seremos salvos. Dice la palabra de Dios que debemos perseverar hasta el fin y cuidarnos cada día, velar por nuestra salvación. Mire, cuando un creyente experimenta el nuevo nacimiento, estoy hablando del creyente, si me permite estoy hablando del segundo estadio, por decirlo así, o estadio, empieza a creer y confiar en la palabra. Ya no solamente la oye, ahora está confiando en que la palabra es una realidad. Hay mucha gente que se queda solo en el inicio, la oye nada más, pero no la aplica. La podrá saber, la podrá conocer, pero tú ves que su testimonio no es el adecuado. Por su fruto, ¿qué dice? Claro que sí. O sea, queda solamente ahí. Y usted muchas veces habrá dicho, este o esta conoce mucho, pero... No sé si alguna vez lo dijo. No. Sí. Ah, bueno, menos mal. No menos mal que lo dijo, sino menos mal que hay otros que lo han experimentado. Mire, fíjese usted que alguien que es creyente comienza a obedecer la palabra. Deja que ella obre en su vida. Comienza a pasar de muerte a vida en su vida espiritual. Comienza una conducta a ser restaurada. Si viene con heridas del pasado, comienza a ser restaurada su vida, porque la palabra que está oyendo la está internalizando y va asumiendo responsabilidades en su vida. De que su vida sin el Señor no es nada, que necesita cambios, necesita bajar el orgullo, necesita someterse a lo que la palabra de Dios dice, necesita cambios. Entonces lo que un momento oyó, ahora lo está haciendo vivo en el interior. Mire, cuando un creyente comienza a experimentar eso, su amor por el Señor comienza a hacerse más fuerte. Y ya cualquier cosa no lo tira atrás. ¿Sabe que alguien que está comenzando en el camino del Señor necesita de creyentes fieles, de gente fiel al lado, que sean referentes para crecer? Porque es como un niño. El niño empieza a caminar y ¿de quién aprende? De los mayores. Cuando tú a veces tienes 2, 3 y 4 hijos y dicen algunos padres, este último se sabe las mañas de todos los hijos anteriores. Porque aprende todas las mañas de los anteriores y las aprende mal, también algunas. Y los padres a veces se ponen y dicen, este tiene la maña de fulano, esto es del hermanito tal, este es de tal, porque aprende todo. Y los que están naciendo nuevos, los que están viniendo nuevos o los que han conocido al Señor hace poco,
empiezan a aprender de los que estamos de antes, de los que ya somos mayorcitos. Y desgraciadamente, a veces los que ya somos mayorcitos no somos el ejemplo adecuado, pero debiéramos ser el ejemplo adecuado. ¿Sabe una cosa? Nosotros debemos siempre cuidarnos. Y algunos dicen, mire, a mí me hace reír a veces porque hay gente que pone o escribe o tú lo oyes que dice, mientras que yo haga lo que a mí me parece y lo que yo crea que está bien, lo que hagan los demás a mí no me importa. Y lo dicen los creyentes. Pero ¿sabe una cosa? Eso es antibíblico. Porque la palabra de Dios nos enseña que yo debo cuidar mi testimonio por amor a los demás. Amén. Inclusive hay cosas, querido, que a mí me pueden parecer inocentes, pero por amor a los demás yo me tengo que cuidar de no hacerlas, porque puedo herir a los demás, porque puedo hacer daño a los demás. Pero mira, la palabra de Dios dice que inclusive si vas a una casa y te invitan a comer ciertas comidas y tú dices, no, eso no, porque eso a mí, ¡ay, qué asco! Porque los nuevos, están viendo la conducta de los que tienen más años. Entonces, qué importante que nosotros cuidemos nuestra forma de actuar para no escandalizar ni hacer daño a los demás. Fíjense ustedes que aquel que está ahí como creyente y está empezando, procura no ser contencioso, ser manso, ser sufrido, corregirse ahí de aquellas cosas que están mal, porque está viendo que la palabra se lo está diciendo. No porque se lo imponga a uno, sino porque la palabra se lo está diciendo. ¿Sabe qué? Queridos nosotros, qué importante poder entender que nosotros tenemos que ser ejemplo. Mire, los creyentes necesitan gente que sea ejemplo en amor, en fe, en limpieza, en pureza, en conducta, en comportamiento, en manera de vivir. Es importante que tengan referencia. Es importante. Si yo te pregunto hoy, ¿estás haciendo una referencia para los que están creciendo nuevos? ¿Qué dirías? Mire, nosotros necesitamos ser una enseñanza para los otros, porque mientras no seamos enseñanza para los otros, quiere decir que hay cosas que no están bien en nuestra vida y que necesitan ser cambiadas. Queridos, después el que es creyente ya comienza a dar sus pasos y avanzar. Y si no se queda ahí en ese tiempo de ser solamente creyente, pasa a ser lo que es un discípulo del Señor. Dice la palabra de Dios en el Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire, cuando un creyente va creciendo y alcanza un cierto nivel espiritual, pasa a ser un discípulo. Y discípulo es aquel que es un aprendiz, dice la palabra, o sea, en la traducción en el Nuevo Testamento, que es aprendiz, que está dispuesto a aprender, que es instruido, que tiene la humildad para ser enseñado. Pero a veces hay gente que está en la iglesia y ni ha llegado a ser discípulo. Se ha quedado simplemente en oyente. Y algunos se han quedado en creyente, pero no han pasado ni a ser discípulos. Mira, cuando el oyente avanza en su crecimiento espiritual, llega a ser un discípulo. Comienza a convertirse en ese discípulo y comienza a absorber todo lo que es la enseñanza un poco más avanzada de la palabra. Ya no se queda ni se conforma con simplemente ver lo que hacen algunos creyentes, comienza a depurar y dice, este hermanito o esta hermanita habla mucho, pero la palabra de Dios dice esto en cuanto a nuestra conducta. Un discípulo comienza a evaluar ciertas cosas. Y no estoy hablando de aquellos que a todo lo encuentran misqui, veo que hay gente que todo lo encuentra. Todos son malos menos él o menos ella. No, eso no. Estoy hablando que a la luz de la palabra comienzan a evaluar ciertas cosas. Comienzan a darse cuenta, queridos, que realmente el discípulo tiene maestros que le enseñen la palabra. Y que te enseñen no siempre es fácil, o es fácil. Porque cuando te enseñan, te dicen a veces cosas que no te gustan. Y te tienen que corregir. Y hay veces que inclusive tú pensando que estás haciendo bien, tienes que aceptar una enseñanza que te duele. Pero ¿sabes dónde está la bendición? La
la bendición está en la obediencia. La bendición está en la obediencia. Miren que yo lo he tenido tan claro en ese sentido, permiso. Cuando yo me convertí al Señor, y yo a veces veía cosas que no me agradaban, o veía cosas que yo pensaba que a mi humanidad no tenían que ser así, ¿sabe que yo siempre decía una cosa? Yo estoy para obedecer. Si el que me manda se equivoca, él o ella dará cuenta delante de Dios. Pero yo estoy para obedecer. Siempre y cuando no sea algo fuera del parámetro de la palabra de Dios. Pero me estoy refiriendo a lo que es la vida de iglesia, lo que es la esencia de la palabra del Señor. Ahora, si hay alguien que te está mandando, ve y roba para traer a la ofrenda, a ver, ni una cosa ni otra. ¿Qué me está diciendo? No. Entonces yo tengo que evaluar también. Pero querido, la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que aprender el camino de la obediencia. Y el camino de la obediencia no siempre nos gusta. Pero un discípulo está dispuesto a aprender el camino de la obediencia. Un creyente no, porque simplemente está ahí y cree y está empezando. Pero cuando ya se empieza a despertar en él ese anhelo y esas ganas, comienza ya a entrar en lo que es un discípulo, con ganas de aprender. ¿Sabe que un discípulo es el que comienza a tener dependencia de la palabra de Dios? Que comienza a escucharla y comienza a estudiarla. Y comienza a ver lo que la palabra de Dios dice. Quiere comer, quiere absorberla, porque no se contenta con los principios solamente. Tiene que haber más. Tiene que haber más. Y en esto no va si tiene 5 años de convertido, 1 año o 20. Hay gente que con 80 años de convertido, por decirle algo, sigue siendo siempre toda la vida un oyente. Y hay gente que con 3 meses de convertido ya pasa a ser un creyente y un discípulo, porque hay disposición, hay anhelo. Dios se le revela de una forma especial, se abre su corazón. O sea que aquí lo que importa es la disposición de corazón. Es la disposición. Queridos, en el Nuevo Testamento la palabra de Dios es clara y nos viene vez tras vez referencia acerca de la importancia que el creyente no se quede estático, sino que avance y crezca. Y para alguna referencia y para que usted analice, usted pueda decir, ¿seré discípulo, seré creyente? Miren, el discípulo permanece en la palabra del Señor. El discípulo la vive. O sea que no es solo de oída, la vive. Escucha, se va con esa palabra a su corazón y comienza toda la semana a gestarse en su interior. ¿Qué tengo que hacer para agradar al Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? Trae su boli, escribe en un cuadernito cuáles son los textos que han predicado para después llevárselo y seguir leyéndolo. Porque sabe que falla a veces, ¿sí o no? Y estamos tan en lo nuestro, y yo siempre digo que en los cultos se hacen las mejores recetas, se hacen los mejores cambios de neumático y todo, porque mientras estamos en el culto a veces nuestra mente está... Y la gente está diciendo, tú dices, ¿qué está prestando atención? Aquí está prestando atención, está diciendo, ¿cuándo terminará la pastora? Entonces, ¿pero por qué se da? Porque claro, estamos sentados, nos quedamos quietos y entonces nuestra mente empieza. ¡Guau, guau, guau! Pero ¿sabes una cosa? El discípulo ama a sus hermanos por encima de las diferencias. Porque todos, hoy los hermanos decían en cuanto a la familia de Cristo. Claro que sí, mira, la familia natural tú no la eliges. Creo que fue Rosita la que dijo. La familia natural tú no la eliges. La familia natural te viene en el paquete, ¿sí o no? Amén. Te viene en el paquete, ni la suegra puedes elegir. Ni el suegro, porque cuando eliges al marido te viene con el paquete también. Entonces tú de pronto, cuando tú ves eso, tú dices, no puedo elegir. Esto es lo que tengo, son mis hermanos, y uno los ama y convive y todo lo demás. Pero la familia de Cristo, gracias a Dios que tenemos la opción para elegir. Por eso yo digo, mire, yo prefiero que alguien que esté en la iglesia, que crezca, que pueda avanzar y profundizar en la palabra del Señor. Si aquí no encuentra lo suficiente, que busque en otro sitio. Pero ¿saben una cosa? Que realmente crezca donde está. Que realmente sea alimentada donde quiera que está. Que pueda absorber la palabra del Señor y que se pueda ver un crecimiento en esa vida. De eso se trata la vida del cristiano. Ahora, si donde estás no creces, te lo tienes que plantear. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que debemos buscar un crecimiento en nuestras vidas. ¿Por qué te digo esto? Porque estoy tranquila porque sé que en Fuente Divina creces.
Suena en dulce himno. Ahí está. Pero fíjense ustedes, tiene los medios, otra cosa que tú quieras también, porque los medios están la enseñanza, la palabra y todo lo demás, así que nada. Pero mira, un discípulo es aquel que lleva frutos para el Señor. Es aquel que tú ves que va produciéndose cambios, que va produciéndose, que en su vida hay frutos, que realmente se puede ver lo que Dios está haciendo en su vida. Un discípulo es aquel que ves que ama al Señor. Por encima de lo que él quiere, de lo que ella desea, de lo que ella anhela, de lo que él anhela, es aquel que ama al Señor. Los discípulos son capaces de negarse a sí mismos, de renunciando a lo que es el orgullo, su propio tiempo, los gustos propios, por amor a lo que Dios dice y a lo que Dios quiere. El discípulo es aquel que busca a Dios, aquel que sirve a Dios, aquel que buscándole a Dios y sirviéndole a Dios recibe autoridad de parte de Dios sobre su vida. No para andar sacando fuera demonios porque a alguno es lo que le gusta la espectacularidad, no. Pero sí recibe esa autoridad de parte de Dios sobre su vida, que cuando habla tú notas que hay algo de Dios que sale de su vida. Miren, queridos, la cuestión es no quedarnos simplemente en eso. No comenzar como un oyente y quedarnos ahí. No seguir como un creyente o quedarnos ahí. No solamente llegar a lo que es de pronto hacer un discípulo y quedarnos ahí. La palabra de Dios nos enseña que hay más. Hay un pasar a ser un siervo de Dios. Y siervo de Dios no es estar detrás de un púlpito solamente. Siervo de Dios es todo el que está dispuesto a servir a Dios. Mira, en Juan 15 dice, ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Espérense un poquito que se me fue el texto, ya lo tengo aquí. Fíjense ustedes, dice la palabra de Dios, que Él nos ha llamado siervos para que estemos en comunión íntima con el Señor, parafraseándoselo. La palabra de Dios nos habla de que aún dice que el siervo, a la postrer, si es fiel, aún heredará a su amo. ¿Lo escuchó? Amén. Aún heredará a su amo. Mire, cuando el cristiano ha avanzado hasta llegar a ser un siervo de Dios, está comprometido con el ministerio y con la congregación. La humildad del cristiano va cada vez haciéndose mayor para poder alcanzar la meta que Dios le ha marcado. Cuando alguien llega a ser siervo de Dios, está comprometido a recibir ministerios y a cumplir fielmente. Cuando alguien se compromete a ser siervo de Dios, acepta la autoridad ministerial sobre él. Cuando alguien llega a ser siervo de Dios, él tiene influencia aún sobre la gente sin proponérselo. ¿Por qué? Porque su conducta hace que los demás digan, este hermano me es un referente. Este hermano tengo de qué aprender. Cuando una persona, un cristiano, llega a ser siervo de Dios, comienza a capacitarse, comienza a ser habilitado. Y no solo eso, sino que es enviado para cumplir la obra del Señor. Ya viene y se despierta en él y dice, pastora, ¿qué necesidad que tenemos de ir a evangelizar? ¿Qué necesidad que tenemos de hacer esto? ¿Qué necesidad que tenemos de aquello? Y está siempre dispuesto a hacer algo. A veces es preferible decirle, mira, quédate tranquilo, siéntate un poco, a no que tenga que decirle, bueno, haz algo. Pero mucha gente se queda antes de tiempo y no llega ni a ser siervo de Dios, ni a servir a Dios con disposición. Un siervo de Dios es aquel que desea hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de su amo. Miren, queridos, el siervo de Dios es manso, no menso, manso. Sabe que tiene que ir cambiando de actitudes, humillándose delante de la presencia de Dios. Y que si a veces es humillado por la gente que está alrededor, Dios se encargará. Pero la actitud de corazón es la actitud de un humilde. A veces nosotros decimos, yo soy un siervo de Dios, yo soy una sierva de Dios, pero ¿sabes qué? Que nos tocan simplemente un tironcito así de pelo, que accidentalmente alguien nos haga, saltamos. Creyendo que estábamos muertos emocionalmente, pero estamos tan vivos. Qué importante que vayamos muriendo. Dice la palabra de Dios que no solo debemos quedarnos simplemente en esa etapa, sino que hay más y que podemos llegar a ser amigos de Dios. Dice la palabra de Dios, yo los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todas
todas las cosas que oí de mi Padre os he dado para conocer. A este punto llegó Abraham y Dios hablaba con él cara a cara. A veces queremos que Dios hable con nosotros cara a cara sin pagar un precio, sin estar dispuesto a bajar la cabeza, sin estar dispuesto al servicio. Pero ¿sabes una cosa? El punto culminante en nuestras vidas, en nuestro desarrollo, en nuestra vida espiritual, no es que sea el tope, que ya no, pero le estoy diciendo, aquí el punto que debemos anhelar es llegar a tener esa intimidad con Dios, ese acercamiento con Dios. Que Dios, cuando tenía que hacer algo, ¿a quién se lo revelaba? A Abraham. Me encanta cuando viene Dios y le habla ahí y le dice a Abraham, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¡Buah! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero era una vida que estaba dispuesta en las manos del Señor. Mira, un amigo de Dios es alguien que está dispuesto a buscar a Dios, que está dispuesto a estar en la intimidad con Dios, que está dispuesto a serle fiel a Dios. Piensa tú en lo que es un amigo personal, un amigo en el plano natural, alguien en quien tú puedes confiar, alguien con quien tú te puedes abrir, alguien con el que tú puedes encomendarle cosas, alguien con el que a veces puedes pedirle cosas, más allá de que él lo pueda hacer o tenga ganas de hacerlo, mejor dicho. Tienes esa fluidez y esa confianza, y eso es Dios para nosotros. El que es amigo de Dios no se desmoraliza fácilmente. El que es amigo de Dios, aunque lo defraude el ser humano, pero él sigue confiando en Dios. Un amigo de Dios, aunque los hermanos lo defrauden, aunque la familia espiritual o natural lo defraude, sigue diciendo, yo me prendo del Señor. Eso es lo que es un amigo de Dios. Querido, cuando el cristiano llega a ser amigo de Dios, se caracteriza por entrar en una dimensión de una intimidad mayor con Dios. No es de los que pasan una semana sin estar leyendo la palabra. No, cada día. ¿Qué es lo que mi Padre quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Cuando un cristiano llega a ser amigo de Dios, se convierte en un adorador completo de Dios. Y adorador no es solamente los domingos a la mañana levantar las manos. Un adorador es alguien que le sale de las entrañas vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, una persona que pasa a ser amigo de Dios es obediente a la palabra de Dios, a los ministerios, ama a los hermanos, anuncia el evangelio por doquier, porque quieren que sepa lo que ha encontrado, que es el mejor amigo, lo mejor que tiene. Cuando alguien ha llegado a ser amigo de Dios, está enamorado de Dios y de la obra de Dios. Cuando uno llega a ser amigo de Dios, cree en sus palabras, cree en su promesa, vive de acuerdo al corazón de Dios. Mire, no ama el mundo y las cosas que en él hay. Sabe lo que hay, sabe, pero dice, lo que yo tengo hoy con Dios vale mucho más que todo lo que he vivido. Y entonces está dispuesto a bajar la cabeza y a pagar y morir la carne, la humanidad, para que Cristo viva en él o en ella. Un amigo de Dios ama la limpieza, ama la pureza. Queridos, los amigos de Dios reciben y tienen revelación aún de Dios, de cosas que otros no reciben como revelación. ¿Por qué? Porque mientras más nos acercamos al Señor, más el Señor se glorifica en nuestras vidas. Mientras más nos acercamos al Señor, el Señor más se revela a nuestras vidas. Y de pronto tú ves que la palabra se vuelve delante de ti como algo nuevo y fresco. Querido, querida, dice la palabra de Dios que debemos avanzar cada día hacia la madurez y no conformarnos con lo que hemos alcanzado. Hay más para ti. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que hay un perfeccionar. No hay un vivir de apariencias, hay un perfeccionar. Porque el vivir de apariencia, tarde o temprano, se termina saliendo a luz lo que hay. Pero el vivir genuinamente, Dios lo respalda, Dios lo bendice y Dios saca a luz todas las cosas. Querido, querida, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, no solo quedará ahí, sino que te ayudará a que cada día, a que cada momento puedas ir perfeccionándola para que el nombre del Señor sea glorificado. Yo no sé en qué punto estás tú. Ahora es tiempo de mediciones. No sé en qué punto estás tú. Si tal vez estás en el punto de decir, estoy solamente como oyente,
Tal vez estás como creyente nada más. Tal vez estás ahí, querido, querida, luchando simplemente en esa área y te has quedado simplemente como un oyente, un creyente. Algunos dicen, ya he avanzado hasta ser un discípulo. Otros podrán decir, estoy con la actitud de un siervo. Y otros podrán decir, me siento amigo de Dios. No sé en qué punto estás, pero en ninguno de los 5 puntos mencionados, tú tienes que pensar que se terminó todavía. Porque aún hay más. Dios te lleva a mayores dimensiones. Dios te lleva a mayor gloria. Dios te lleva a mayor encuentro con el Señor. Mira, ¿sabe quiénes son los que ponemos los límites? Nosotros mismos. Diciéndole, hasta aquí, Señor. Ahora lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo decido. Pero mientras que tú y yo nos abrimos a lo que Dios tiene, Dios se revela de una mayor forma. Por eso te animo a no solamente quedarnos simplemente con lo primero. ¿Se acuerda cuando Ezequiel tuvo la visión? ¿Qué vio? Vio un río y de pronto el río le comenzaba a dar en los tobillos, le comenzaba a dar las pantorrillas, se le subía cada vez el agua hasta que llegó un momento que tenía que nadar porque era tal el río que no podía permanecer en pie. Así la presencia de Dios. Mientras más nos acercamos al Señor, el Señor más se revela a nosotros. Amén. Si yo te pregunto del 1 al 5, ¿en cuál estás? Mire, un silencio total ahí. No. Yo te invito a cerrar tus ojos y a manera de reflexión en esta mañana, mirándonos a la luz de la palabra. Dice que el creyente, aquel que está en el camino del Señor, es como la luz de la aurora, que comienza siendo algo tenue para subir y crecer y avanzar hasta que el día es perfecto. Esa es la comparación que hace la palabra del Señor hacia nosotros, hacia los hijos del Señor. Que no nos quedemos estáticos, sino que crezcamos. Que no nos quedemos paralizados, sino que avancemos. Que no nos quedemos simplemente en la orilla pudiendo nadar en el río de Dios. El enemigo, el diablo, muchas veces usa medios, artilugios, personas, hechos, circunstancias para influir en tu vida, para que te detengas. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos sacudirnos de toda cosa que nos molesta, en el sentido de decir que afecta mi alma, para yo correr la carrera con libertad. Porque yo un día daré cuenta delante de Dios qué he hecho con lo que Dios me ha dado, qué he hecho con los dones que Dios me ha dado, qué he hecho con las personas como ejemplo alrededor que Dios me ha dado, qué he hecho yo con la palabra que he oído y que ha nacido en mi corazón, qué he hecho yo con aquello que Dios me ha provisto para que yo pueda ir creciendo, avanzando y estando delante del Señor como Él quiere, una vida en crecimiento. Señor, en esta mañana, cada uno de los que estamos presentes, Señor, estamos sin lugar a duda analizando y conscientes de que un día daremos cuenta delante de ti. Y no hay una excusa para decir, Señor, pero mira las circunstancias, porque realmente todo lo teníamos a nuestro favor, empezando desde la palabra tuya, Señor. Tu presencia, tu espíritu, tu revelación, tu claridad, tu sabiduría, para que podamos avanzar y crecer. Pero en esta hora, Señor, queremos mirarnos en ti y decirte, Señor, perdónanos. Perdónanos si muchas veces teniendo los medios no hemos avanzado, no hemos crecido, no hemos profundizado. Pero Señor, hoy estamos a tiempo para poder determinarnos en nuestras vidas y poder decir todo lo que estorba, todo lo que molesta, todo lo que no está bien, quiero dejarlo de lado para que tu presencia sea lo más importante. Quiero dejar de ser oyente para ser creyente. Quiero dejar de ser oyente y creyente para ser, Señor, más allá. Para pasar a ser, Señor, con esa actitud de un discípulo. Quiero dejar, Señor, también no solo quedarme ahí, sino que quiero ser un siervo, alguien más cerca de su amo, con esa sabiduría para escuchar y para interpretar sus ordenanzas. Quiero dejar, Señor, también en ese estadio para pasar a ser amigo de Dios, amigo tuyo, Señor. Pero, Señor, cada uno de estos pasos tiene una negación,
tiene un sacrificio. Señor, pero si tú lo diste todo en la cruz por amor a nosotros, como hoy celebrábamos tomando la Santa Cena, si tú lo diste todo en la cruz, ha sido el ejemplo para nuestras vidas. Por eso en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, redarguye a cada uno de nosotros, por favor, en aquellas áreas que nosotros necesitamos ser trabajados, en aquellas áreas que necesitamos ser conducidos. Señor, y perdónanos si pudiendo crecer no hemos crecido como necesitábamos o como debiéramos. Perdónanos, Señor, si habiendo podido tener que avanzar, estamos dando vuelta aún, Señor, en nuestra propia vida espiritual. Pero, Señor, hoy podemos ponernos firmes y decir, Señor, hasta aquí ha sido así, pero de aquí en más tomo determinación y me planteo que lo que tú tienes vale mucho más que lo que yo piense, lo que yo quiera, lo que yo decida. Lo que tú quieres y lo que tú me dices vale mucho más.